Ahí va. ¿Soy Nicolás? No. Sí, vos sabés cómo son los amigos. Solo dame la felicidad. Yo lo único que te pido, Paula. Quiero. ¿Desde cuándo sos vivo en los vivos? ¿Qué? ¿Qué te hizo la fama? Paula, solo quiero que se vea mi cola. Una vez. Bueno, Una vez. Bueno, a ver. Quiero. Sí. Listo, ya está. Que es un poco alto el plano. Uy, esa luz Puedo te... sostenerla hacia acá. Uy, para que la luz la... Hace mucho que no hacemos vivos y me olvidé cómo pongo las luces. Soy solo un chico perdido en las calles de Tokio. De Tokio. Tengo una cola. Miau. Miau. Que tengo que peinar y lavar. Así que Porque puede que haya eyaculado sobre la cola. Tal vez. Lindo. Nadie la toque, por favor. Nos aseguraremos. No, definitivamente eyaculé sobre la cola. ¡Cool! Listo. Ay, perdí mis carteles. Y estoy entrando en karaoke de noche. Y tengo un pucho que apago. Tengo una chaqueta de cuero. Y estoy ahí tipo escuchando a una ama de casa que se escapa a las noches a cantar en el karaoke. Esta fantasía es muy extensa. Y nos vemos. Y me ve y sabe en ese momento que quiere dejar a su esposo e hijas por mí. Yo estoy ahí tomando una birra tipo vos y yo y mi cola eyaculada. Tremendo. No la lavaría para ella. Para usted, ¿no? Pero Luda dice, ese look, por favor. Pero viste la cola. Yo creo que no se llega a ver tan bien. Es que, Esta es la portada de mi disco. ¿por qué no tenés una cola tipo de color? Porque negro va con cualquier outfit. Ah, no. Sí, pero no resalta. Bueno, sorry, comprame una. No, está re cara. Bueno, yo sé. En realidad tengo dos colas. Te Tengo puedo una cola poner más. un mechudo de... ¿Sabes que tengo una cola más? Tengo una cola que... Esta cola es más como... Es como más de gato cheto. Y tengo una cola que es más de gato... De casa, pero que fue adoptado. Tremendo. Y Pero, porque- ¿cuál? No la vi. Ajá, porque me gusta guardar secretos en los vínculos. Y ir dejándolos caer, así mantengo la relación interesante. No, me gusta mucho esta cola, me la compré en la primer Comic Con a la que fui. Ah, mira. Fantástico. Y es vertebrada. No, tiene un alambre adentro, ¿ok? Entonces Vertebrada. puedo hacer como un bucle. Y es genial porque parece como que tengo la cola como rizada. Ya. Es como, ay, sí, la tengo parada todo el tiempo. Porque lo que tiene esta cola es que cuando estás haciendo la tuya está medio muerta. Porque bueno, no la puedes controlar. Para estas 18 personas que están... No, el video no es sobre cómo Mel habla de sus colas y cómo las ama y las cosas que puede hacer y las fantasías que tiene. Tampoco es sobre pet play, pero... Pronto. Pero pronto, por eso también estaba la cola. Para hablar de pet play. Con mi cola y mis orejas. Y también tengo un collar con cascabel. Sí, eso es cierto. Bueno. Y tenemos platitos. No suficientes. ¿Cómo que no? No. Pero Quiero Budín se más. dejó uno. Pero no, yo no quiero el plato de mi perro feo. Pero es de mi perro feo. No, tu perro es muy lindo. Y el pero tuyo también, el mío entonces. es bellísimo. El plato es feo. Wallace, para mí, es la definición de perro hegemónico supermodelo. Portada de los libros esos de 101 cosas que tenés que saber sobre Border Collies. Está él ahí. Con su colmillo roto. Sí, pero eso es porque... Eso es para carácter, para darle carácter al personaje. Dijo, ¿cómo puedo hacer que sea más interesante y no ser igual a todos los otros Border Collies? Dijo, sí, voy a ser puto, así, esa es su personalidad. Y voy a tener un colmillo roto. Bueno, entre todo esto, Fanu se unió y nos dice, hola Belles. ¿Qué tal, Fanu? Oli, Fanu, te amamos mucho. Buen viernes. Bueno,
lo que sea que eso signifique. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? ¿De qué? Nos dimos cuenta, uno, que somos increíblemente males a la hora de todo lo que es marketing, publicidad. Igual hablas muy mal de los 5 años o más que hizo Paula de publicidad. Nadie dijo que fuera buena. Nadie dijo que haya prestado atención. Yo estudié para los exámenes. Fantástico. Amé cada segundo. ¿Podemos hacerlo de nuevo? ¡No! Se cayó una luz. No me... Creo que La sí. que te alumbra. ¿Cómo? Bueno, Bueno, es que es seguro que tendré necesario. todo el vivo porque no llega el cable. Para mí, si tirás un poco, no. Es que de este cable depende de la vida de... Sí, todo. El juego. Claro, por ejemplo de la Sí, computadora. para que Carla pueda jugar al Minecraft mientras yo trabajo. Ay, dejá de querer avergonzarnos por jugar al Minecraft porque no Nunca. funciona. Jamás. Me llena de orgullo que jueguen al Minecraft. Bueno, Excelente el uso. Chiques, ¿sobre qué es el vivo? el video de hoy va a ser sobre mitos dentro y fuera del BDSM. ¿Puedo pedir que paren ¿La música? el karaoke japonés de los 60s? Pero pensé que era tu fantasía. Es re mi fantasía, pero necesito entrar en el mindset de yo destruyendo el BDSM. Ponemos una playlist de Mel destruyendo el BDSM. Ahora, no. Bueno, en parte quería hacer este video porque tengo las pelotas metafóricas llenas de escuchar mitos que la gran mayor parte de los mitos, que son los que no escuchamos, vienen específicamente desde dentro de la comunidad de BDSM. Y créanme que he escuchado tantas cosas en mi tiempo. O sea, son mitos que se perpetúan por las mismas personas que están dentro de las comunidades. Entonces quería como que contarles un poco cuál es mi opinión, porque pese a que yo hablo bocha sobre prácticas fetichistas, y también doy una introducción al BDSM, lo que me doy cuenta es que no hago suficiente énfasis en decir que no soy parte de la comunidad de BDSM y que no me gusta. Ah, no. O sea, Para este y mucho más pueden contactarnos para talleres privados. y grupales. O sea, ¿a qué me refiero con que no me gusta? No me gusta la construcción territorial hegemónica argentina de lo que se considera como BDSM, porque pienso que... Che, tengo el celular acá. Porque pienso que hay muchísimos problemas en nuestra concepción del BDSM. No solo en el hecho de que hay una importación gigantesca de conceptos sin ningún tipo de crítica hacia esos conceptos, lo que llamamos importaciones acríticas, y esa importación obviamente es de nortes globales y también teóricos, o sea, obviamente de producciones en su gran mayor parte yanquis y europeas, y que muchísimas veces hasta cuando hay una importación crítica de algunos conceptos, o mismo hay una importación de críticas hacia los conceptos de esos territorios, muchísimas veces otra vez se piensa, se importa eso y no se critica, no se mastica y no se repiensa, ¿sí? Entonces, eso en parte para mí hace que se generen el mayor mito de todos, que es voy a ir hablando de varios, pero voy a trabajar con este en particular porque quiero que me odien desde el principio y no que alguien caiga más tarde, que es que existe tal cosa como una comunidad BDSM heterogénea y que yo pienso en la construcción de una comunidad BDSM, que esto he escuchado gente decirlo, más sana o más plural o queer o etc. La realidad es que muchísimo de lo que yo creo es que todo lo que se ha construido como BDSM estaría piola que... O sea, no digo destruirlo, pero estaría piola que surjan otras cosas. O sea, creo que ha habido tanta importación y ha habido tanto mastique de eso y tanta reproducción, que se han creado tantas normas y estructuras en el medio, que no da la posibilidad de la existencia de muchísimas otras prácticas por fuera de ese encuadre, ¿sí? O sea, es como si dijese que, yo sé que muchísima gente que está acá tiene o ha tenido cruces con el feminismo, y voy a usarlo como un ejemplo. Existen un montón de corrientes teóricas antipatriarcales, antisexistas, que no son feministas, ¿sí? Antifascistas, antipunitivistas, que no son feministas.
Para muchas personas en su proceso académico teórico, abandonar ciertas estructuras del feminismo hegemónico les han permitido construir nuevas ideas y probar nuevas cosas. Yo creo que en cierto punto tenemos que dejar de hablar siempre de BDSM y empezar a hablar de prácticas fetichistas, empezar a hablar de deseos o producciones eróticas, o mismo también hablar de sadomasoquismo. El tema es que llevamos tantos años, o sea, realmente tantos años, repitiendo ciertas cosas del BDSM que obviamente que se volvieron como verdad y esto no significa que yo no tenga bocha de prácticas que entran dentro de lo que se considera BDSM, pero es como que se transformó en una cuestión gigantesca y lo que a mí más me preocupa es que muchísima gente entre a investigar su sexualidad, se encuentre con esta mega corporación teórica y tenga que navegarlo pensando que es la única posibilidad. Hay muchísimas cosas que tienen que ser criticadas de esas estructuras y que tienen que cambiar si queremos crear unas prácticas eróticas, relacionales, menos violentas en general. O por lo menos, para mí, más interesantes de todas las formas posibles. Menos racistas, menos clasistas. Eso significa que empezar por criticar todas las estructuras que el BDSM sostiene, el BDSM hegemónico al menos, y que se perpetúan en muchísimos de sus mitos, hacia todo el mundo. O sea, hacia todo el mundo que lo practica y que también hace que se siga siendo criticado desde fuera. Primero, planteo que a mí no me parece... o sea, entiendo que en muchísimos puntos teórico-políticos está bueno que exista una noción de comunidad, pero al mismo tiempo, en especial para lo que son reclamos, pero en realidad hay ciertas cosas que se escapan de lo que son reclamos. Porque pienso que en realidad también estamos abogando quienes militamos o activamos en lo que es divulgación en sexualidad o en fetichismo, por sexualidades posibles, ¿sí? O sea, porque existan estas prácticas y porque las podamos hacer y porque existan aún más. Entonces, así como entendemos que el tema de la representación es increíblemente complejo, en parte pienso que empezar a pensar en prácticas fetichistas, empezar a pensar en sadomasoquismo, empezar a pensar en sexualidades y posibilidades eróticas y constructivas con otros, deja de ser tan elitista, deja de ser tan cerrado y promueve otro tipo de acercamientos y también promueve el poder hacer un ejercicio político de esto para quienes les interesa hacerlo y lo están haciendo. Porque si no es como muy sectorial, como que muchísimas personas que no se definen como parte de la comunidad de SM o sadomasoquista tienen prácticas fetichistas, tienen prácticas de creatividad erótica, etc. Hay que buscar un nombre. Pero entonces, voy a pasar a describir algunas cosas para que estemos todos en la misma, compartamos el mismo lenguaje. Que esto también me parece muy importante. Es muy común, en especial dentro del BDSM, que la gente tenga definiciones y que corrija a otra gente. Para mí, lo más importante es entender que las definiciones cambian según el contexto, ¿sí? O sea, definitivamente no es lo mismo hablar acá de ciertas prácticas que hablar en otros lugares. Hay muchísimas definiciones. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de las Prácticas Fetichistas y el BDSM. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el 24/7 y 24/7 es un término que originariamente se usaba para referirse a las personas que querían estar dentro de una dinámica BDSM los 24 horas o 7 días de la semana. O sea, específicamente tenía que ver con dominación-sumisión. Hoy en día, o sea, dominación-sumisión es un intercambio de poder. No son lo mismo, pero esto es importante lo que tiene que ver. Hoy en día se usa 24/7 en general para referirse a cualquier persona que quiera vivir una sexualidad no heterosexual o en el sentido no heteronormada o no cis heterosexual vainilla como
24/7. Por ejemplo, si alguien decide, o también a veces, otra vez, no es 24 horas los 7 días de la semana necesariamente, tal vez es alguien que decide vivir gran parte de su vida como un gatite o como teniendo regresiones de edad en su cotidianidad, ¿sí? O sea, similar a una persona que decide ser freelancer y dedicarse a eso, nunca descansar, por siempre, trabajar todos los días. ¿Qué son las vacaciones? Ahora, como la sexualidad es un producto cultural y territorial y cambia todo el tiempo, las definiciones van a cambiar. Algo muy interesante es que mismo cuando se origina el BDSM como comunidad, en realidad antes de que surgiera el acrónimo y las siglas, cuando todavía hablábamos de bondage y disciplina y sadomasoquismo, era muy común que la gente viajara de un sector a otro sector de Estados Unidos, entre lo que eran como casas de motoqueres y de practicantes de sexualidades leather, o sea, de lo que va a ser la subcultura leather de prácticas sadomasoquistas, y que muchísimas veces se avisara previamente a través de comunicaciones por mail o a través de cartas o etcétera, cómo iban a ser, o por teléfono, cómo iban a ser las reglas de ese espacio. Porque distintos espacios manejaban diferentes términos. Porque obviamente esas sexualidades estaban construidas en comunidad y tenían sus reglas y tenían su forma de ver las cosas. Eso también se aplica acá y se aplica a todo en general. Es por eso que también se perpetúan mitos, de acuerdo a quienes estén en los lugares de poder y qué decisión tengan de qué es lo que quieren transmitir. Por lo general, algo que para mí está muy presente en Argentina es, así como cualquier otra estructura que esté, o sea, digamos que si la sexualidad es un producto cultural, por ende va a, en su estructura, repetir las estructuras alrededor como si fuera una esponja. Por ende, si personas que viven en un lugar, por ejemplo Argentina, que es cisexista, que es sexista, que tiene prácticas misóginas, por ejemplo, van a tener un espacio donde se hable de sexualidad, es muy probable que todos esos sesgos y esas violencias que ya tenían de antes se vuelvan a repetir ahí. Por ejemplo, hay un mito muy común en ciertos espacios, que es que las mujeres son sumisas por naturaleza. Que esto en realidad, o sea, entendemos que hay muchas formas de leerlo, que las mujeres tienden a una predisposición sumisa versus las mujeres tienden a elegir el rol de subs, entendiendo subs como una persona que disfruta del intercambio de poder, o sea, que disfruta que durante un tiempo pactado cederle el control de una situación a otra persona, muy similar a, por ejemplo, ir a un masajista. Hay muchos paralelos que podemos hacer de cómo esto se repite en otros espacios de nuestra vida. Obviamente que alguien que sabe lo que me estoy refiriendo a decir, no es lo mismo que ir a un masajista, porque no es lo mismo tener una dinámica que tener una práctica, que etcétera. Pero bueno, el tema es que hay un montón de errores en decir que las mujeres son sumisas por naturaleza. Son errores que no necesariamente tienen que ver con la comunidad BDSM que lo dice o las personas en posiciones de poder que lo repiten, sino que es algo preexistente a esas cuestiones. Y son creencias que se siguen sosteniendo. Y les voy a contar algo re gracioso. En muchísimas comunidades, cuando se hacen las estadísticas, hay muchísimas más personas subs, o sea, muchísimas más personas que disfrutan el rol de recibir y el rol de estar, de ceder el control, que personas que disfrutan ser tops. Y hay muchísimas más switches y bottoms que tops, de todos los géneros. Es real que hay, otra vez, como toda la sexualidad tiene muchísimo de cultural, es mucho más posible que mujeres cis heterosexuales se animen a explorar cosas que tal vez hombres cis heterosexuales, a quienes les dijeron que, o les enseñaron, o que han visto culturalmente que estar en el rol de recibir es algo denostable o algo humillante, es mucho más probable que ciertas personas tengan más flexibilidad a acceder a esas prácticas. Entendiendo que si partimos de esta base y entendemos que la sexualidad como un proceso complejo biopsicosocial
que tiene muchísimo que ver con las experiencias de cada individuo y también con el territorio en el que viven esas personas. O sea, definitivamente cómo vemos las prácticas fetichistas acá en una zona urbana de Cava, nosotros, no es como lo van a ver personas en otra provincia necesariamente o como lo van a ver en otro país. Porque obviamente todas esas prácticas van a ser modificadas por nuestro acceso a la educación, por nuestros sesgos culturales y por nuestras propias experiencias de privilegio y opresión. ¿Alguien está diciendo algo? Sí, o sea, sí, pero qué sé yo. Bruluda había dicho hace un ratito biologicista un toque, ¿no? Sí, Juli mira. Marano dijo, después lo guardan, le dije que sí, que siempre lo guardamos, y eso. Definitivamente es biologicista y también es increíblemente misógino. O sea, no hay nada de lo cis mujer que sea natural. En el sentido de no hay una proclividad a nada. Como también otro sesgo que es muy común es la idea de que las personas que tienen prácticas fetichistas en general, que otra vez, esto también es lo que me parece interesante de desarmar la idea de BDSM como único espacio en donde se dan las prácticas fetichistas. Hay gran parte de lo que es la sexualidad se escapa completamente al coitocentrismo, o sea, se escapa completamente a lo que concibimos y pensamos como sexo hegemónico, ¿sí? O sea, nuestra idea de sexualidad en la práctica interpersonal y también en la personal, o sea, en la individual, está completamente sesgada por nuestra visión del placer como algo que está atravesado por los genitales. O sea, placer igual genitalidad, masturbación igual tocarse genitales. Objetivo de esto, orgasmo. Hay muchísimas otras formas en donde esto otra vez es repensado, pero no vemos la posibilidad de creatividad, de juego y de experiencias, así como hay un montón de otros lentes que van a agarrar y van a hacer lecturas de esto. Por ejemplo, si te gusta y necesitas para pasarla bien que alguien te nalguee, entonces tenés un problema. Porque se ve como que hay algo que es natural y válido, ¿sí? Natural y válido es que te necesites tocarte de cierta forma. Natural y válido es que sexo para vos sea penetración. Pero hay otra sexualidad que no es válida y que no es natural y que no está bien, ¿sí? Entonces, esos son un poco cómo funcionan los procesos de patologización. Una de las representaciones de esto es pensar que hay una sexualidad que es sana y común y que va a aparecer, por ejemplo, una sexualidad genital, que va a aparecer cuando se produce un correcto desarrollo de una persona, ¿sí? O sea, si vos no sufriste ningún abuso, si no sufriste ninguna situación traumática, vas a desarrollar una sexualidad que es sana, que tiene todas estas cuestiones y muy probablemente a cambio tenga ciertas ventajas, ¿sí? Ahora, si vos sufriste un trauma o tuviste una situación de abuso o etcétera, vas a salir mal y vas a tener ciertas cuestiones. Esto es algo que se ha discutido, se viene discutiendo hace muchísimos años y al punto en el que hay suficiente evidencia como para saber que la mayor parte de las personas que tienen prácticas fetichistas no parecen mostrar ningún signo de ser de alguna forma distintas, exceptuando porque tengan otras prácticas, que personas que no las tienen, ¿sí? O sea, ahí tienen. La gente fue y dijo, hagamos un par de estudios a ver qué onda. Ya estaban diciendo que no tenían problemas, pero bueno, supongo que hay que saber la verdad. ¿Cuál hay? Si tenían problemas. ¿No? Y acá como esta cuestión también es bastante interesante porque una respuesta que muchísima gente tiene a esto es si el BDSM fuera una respuesta al trauma, habría muchísimas más personas fetichistas de las que hay. Lo cual me parece una respuesta graciosa. Pero a lo que me parece interesante de esto es el hecho de que realmente muchísimas experiencias, muchísimas personas que han tenido experiencias de violencia, muchas
han entrado en contacto con el sadomasoquismo en algún punto. En parte porque, entendiendo, estoy usando sadomasoquismo como sinónimo, estoy buscando nuevas palabras, estoy intentando ver de crear nuevas formas de pensar estas cosas, porque creo que no somos suficientes las personas que comunicamos sobre prácticas eróticas y sensuales, no vainillas. Tampoco quiero usar el término vainilla, que es un término medio despectivo que se usa para referirse a las personas que no tienen prácticas fetichistas. Pero nada, les invito a proponer términos para referirse a estas cosas. Porque en inglés se usa la palabra kink, por ejemplo, para referirse a sexo y prácticas que no son hegemónicas o que no son de las preestablecidas, ¿sí? Y me parece un gran término porque se diferencia de fetish, que es específicamente relacionado a prácticas o objetos o como una cuestión específica. Kink es como súper abarcativo, pero no quiero usar una palabra en inglés porque estoy cansada de la cantidad de palabras en inglés. ¿Cómo se llamaba este emprendimiento? ¿Cuál? Kinky Vibe. Sí, me cansa. Juli Barrero justo pregunta, ¿por eso es el nombre de la cuenta? Sí. Kinky es un término en inglés que significa algo así como juguetón, y, o sea, la traducción mala es como pervertide, pero en realidad algo kinky es algo como juguetón y como medio fetichista, y realmente lo siento. Pido perdón abiertamente por mi nivel de colonización, pero decolonizada. La realidad es que... El año pasado hubo una conversación sobre cambiar el nombre, pero no se nos ocurrió nada. Es que también era como muy tarde. Sí, también pasa eso. Pero lo lamento, lo sufro internamente todos los días. Bueno, ahí estábamos hablando como de estas cuestiones de inventar nuevas cosas y por qué me gusta el término kink y por qué hay que inventar nuevos términos. En general necesitamos mucha creatividad. Yo no soy la persona más creativa del mundo. Tipo, le puse kinky a la página. Que por cierto, en realidad solo sabíamos que queríamos usar la palabra kinky y después usamos un generador y leímos vibe y dijimos sí. Pero eso fue cuando, en 2017. Esta es una de las grandes discusiones que vamos a tener hoy, que me parece interesante que tengamos. Perdón, estoy tipo re lente, es porque este tema ya me da paja. Ser mujer cis y dominatriz en un mundo patriarcal tiene sentido y al revés no lo tiene. Discutan. No. Nos vemos afuera. Esto es algo que escucho un montón, en especial de espacios que son un poco como más de izquierda, vamos a usar esa palabra, en el sentido de, lo escucho mucho en espacios feministas, o en espacios donde hay gente feminista, y lo escucho mucho de personas feministas que están queriendo dejar de patologizar el BDSM y dejar de ser tipo hacer kink shaming y dejar de tipo maltratar a la gente por tener una sexualidad que no es la que a ella le enseñaron que está bien. Y sí, estoy usando el femenino porque por lo general son mujeres cis. Es como ese momento en donde alguien, una persona por ejemplo, empieza a decir como, bueno, tal vez tipo todo el trabajo sexual no está mal, y va a rescatar un par de personas que en su imaginación lo eligen, pero otra vez ella es un lugar de poder diciendo qué es lo que se salva y qué es lo que no. Y lo que esta gente suele decir es como, claro, porque la dominatriz está teniendo un rol que a su parecer es de poder, está bien, porque lo que el feminismo quiere es que las mujeres estén en un lugar de poder. No es eso. Bueno, entonces lo que se va a hacer es basurear completamente a personas que son específicamente hombres cis heterosexuales que elijan ser dominantes. Si no sé cómo es que terminé defendiendo esto, no estoy defendiendo, no sé si lo estoy haciendo. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación acá y por qué me saca de quicio? Primero, pensar tiene en parte que ver para mí con no tener una concepción profunda de qué es tener una práctica
de intercambio de poder, en el sentido de, y es algo complejo en realidad en general. Primero porque tenemos que ser muy conscientes del otro y de nuestra realidad en general, y no siempre hacemos eso, pero acá estoy específicamente hablando de personas que hacen comentarios sobre y también desde dentro con respecto a las dinámicas de otras personas, ¿sí? Porque hay una lectura en el medio que es súper importante y que se está haciendo, que es qué pasa cuando hay estructuras que benefician a ciertas personas, en este caso hombres cis, y les damos mucho poder dentro de esas estructuras, ¿sí? Entonces, bajo esta idea, la estructura BDSM le da poder a los hombres cis que ya tienen poder. Algunos errores de esto. Primero, es asumir que tenés que estar siempre en un lugar de poder visible para hacer daño. O sea, que hombres cis heterosexuales que son sumisos, por ejemplo, no pueden abusar o no están en una estructura de poder. La realidad es que lo están. No importa qué rol estén teniendo dentro de una dinámica o con otra persona. Después es hacer una lectura de que el rol de bot o de sub es un rol de opresión, ¿sí? Entonces ser dominatriz es como una forma de venganza también, como sobre... y la noción de que posta tenés más poder sobre otra persona. Cuando en realidad no, o sea, sí, si la estructura externa del universo en estos momentos es que existe el sexismo y que que vivimos en una situación por momentos muy patriarcal y que y que en general, históricamente y en la actualidad, los hombres cis tienden a estar en posiciones de poder y usan esas posiciones de poder para generar situaciones de opresión y perpetuar violencia. Entonces no importa dónde los pongas, lo van a seguir haciendo, o sea, no importa si, o sea, lo van a hacer en el feminismo, lo van a hacer en el anarquismo, lo van a hacer en las prácticas fetichistas, no importa, porque no tiene que ver con la estructura preexistente. Y esto es lo terrible de una de esas lecturas, que es que lo que estás diciendo básicamente es, porque existe el patriarcado ahí fuera, mejor no tengas estas prácticas. Cuando seamos libres, todos, en el futuro, ahí puedes hacer lo que quieras. Que es algo que he escuchado muchas veces. He escuchado gente tener argumentos increíblemente paternalistas diciendo que las personas no estaban preparadas para tener prácticas BDSM o fetichistas. La realidad es que tenemos, o sea, hay un psicólogo, que no me acuerdo ahora el nombre, que siempre usa el argumento de los juegos en donde te dejas caer sobre los brazos de otra persona. Que es un argumento que me gusta un montón, porque cuando vos jugás a que otra persona te atrape, y te dejas caer y dejas que otra persona te atrape, en ese momento se genera una situación de intercambio de poder, ¿sí? O sea, vos estás confiando en que la otra persona te va a atrapar, y acordaron que iban a jugar a eso en algún punto, y te dejas ir. Y la experiencia que tenés probablemente sea hilarante y sea como súper cosquillona y etcétera, de lo que es de repente dejarte ir y que otra persona te atrape. Y en ese caso hay una situación de confianza y de comunicación y de construcción con otra persona. No puedo dejar de pensar en que estás mirando algo y que hay un comentario. Sí, perdón. Decime, así pongo un pin en esto y lo termino después. Ah, bueno, es que te lo había señalado antes, entonces se estaba esperando. Felini Yamutante, no importa. Dice, en general nos enseñan a ser sumisas desde que nacemos, el resto es laburo descomponiendo eso, pero justamente creo que hay que salir de esa lógica en la búsqueda del deseo, que es exploración. Es que, a ver, o sea, para mí hay una gran diferencia entre un adoctrinamiento y una decisión. Porque lo que nos estamos perdiendo de vista, que es en parte de lo que estoy hablando, es que cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. O sea, realmente, en el sentido de que si la heterosexualidad es un régimen, ¿eso significa que ninguna persona heterosexual lo está eligiendo? O sea, ¿se puede elegir? ¿Realmente? ¿Hasta qué punto podemos elegir? ¿No es acaso elegir un privilegio en cierto punto? Y realmente, otra vez,
pensar que una persona que está teniendo un intercambio de poder con otra persona y que porque esa persona nace una feminidad, pensar que está repitiendo las estructuras patriarcales, me parece increíblemente paternalista y violento en cómo estamos mirando a la otra persona. Y es por eso también en lo que hacemos tanto énfasis en los espacios educativos que laburamos. Yo no laburo específicamente con dinámicas de intercambio de poder, pero sí hablo un montón al respecto, en el sentido de tenemos que empezar a pensar en general todas nuestras prácticas eróticas desde otros lugares, porque yo puedo juzgar la sexualidad de cualquier persona y probablemente si la vea a través de mis lentes, porque yo no conozco la subjetividad de esa persona, voy a leer 12 millones de situaciones de sometimiento, muy probablemente. El tema es si desde qué lentes estamos mirando a otros, estamos juzgando a otros y estamos pensando en su vida, porque situaciones de sometimiento se dan hasta en relación polilésbica de tus sueños. O sea, si pensamos que la sumisión es que disfrutes de que te den órdenes o que disfrutes de ciertas situaciones, entonces no existe la libertad, y la libertad es hacer exactamente lo opuesto de lo que te enseñaron. Y en mi visión, la libertad es que tengas la posibilidad de poder construir tu vida como te sienta mejor, como te haga feliz, como, o sea, que puedas construirlo con la menor cantidad de presiones posibles y sin oprimir a otros tampoco. Porque me parece que también pensar que si te enseñaron a hacer eso tenés que hacer lo opuesto, no tiene, para mí me parece como bastante, no sé, como triste también, se dice atrapada ahí en algún punto, que es lo opuesto además. Y es también o sea, pensar que el patriarcado y las estructuras de poder siempre funcionan igual y que siempre adoctrinan igual, y que no, que hay un montón de otras cosas que lo atraviesan, como la raza, la clase, el cisexismo, etc. Bruluda dice, porque si no te comunicas, esto ya viene de antes, así que capaz que porque si no te comunicas te caes al sopa y te haces sopa. Es que una mujer cispaqui no es menos feminista por elegir un rol sumiso, al contrario, si eso es lo que le da placer es ganar autonomía sobre su cuerpo y sexualidad, nada más feminista que poder elegir lo que te da placer. Erótica Argentina dice, la falta de libertad es no poder elegir lo que uno quiere. Flori Van Espadilla dice, claro, si no terminamos cambiando mandatos por otros del deber ser en nuestra vida erótica. O sea, la realidad es que en el momento en el que alguien tiene que decir que elegir tal X cosa no te hace menos feminista, me parece que el feminismo le está repifiando. Onda, si el feminismo va a venir a juzgarte, o sea, si una corriente teórica va a venir a juzgarte, decir, che, hola, esto que estás haciendo medio que te saca, no, tenés que dejar el chip, te vamos a sacar la suscripción. Como que ya la misma lectura es increíblemente yuta. O sea, es eso, es literalmente eso. Lo que está haciendo es, está creando su propia visión de lo que es una sexualidad saludable y lo que es una sexualidad que no lo es. Y lo peor de todo es que está decidiendo qué sexualidad es revolucionaria y qué sexualidad es digna de ser representada y qué sexualidad no. Y hay que ser conscientes que en nuestro laburo por despatriarcalizar y en nuestro laburo de desarmar estructuras, muy probablemente repitamos muchísimas de esas cosas. Por eso deshacernos de nuestros sesgos es un trabajo constante. O sea, ser consciente de nuestros privilegios para desarmarlos es un trabajo constante. Y en general, creo que algo que hacemos mucho énfasis es que la necesidad de una sexualidad informada, consentida, construida, con muchísima comunicación. O sea, la idea de precaución, cuidado, comunicación y consentimiento es algo que debería atravesar a todo el ámbito de la sexualidad, no específicamente aquellas prácticas que pensamos acarrean mayor riesgo, sino entender que todas las prácticas tienen una posibilidad de lastimar a otros, y es ver qué hacemos con ese daño y procesarlo y construir otras realidades para también habilitar la creación en cierto punto, la creatividad, la proliferación, la posibilidad de un montón de gente que no se anima, que tiene miedo. El miedo es una forma de disciplinamiento, al fin y al cabo.
más allá de si personas quieren o no agruparse bajo una idea de comunidad, o si se está hablando de... Porque, o sea, también es, hasta cierto punto, o sea, es una cultura, hay una subcultura BDSMera, hay una subcultura BDSMera argentina muy específica, y es, o sea, me parece interesante que exista y que se hagan sus propios planteos y preguntas. Si es que se los hacen, no sé, no estoy ahí. Garebo lo dice, la Yuta Sadre leí el libro, leí el buzo, pero no quiero ser hetero. Bruluda dice, hay muchísimas corrientes del feminismo. El Clara Lanz dice, bravo. El Kingpin, jaja, el carnet feminista. Gio Vallaco dice, están disciplinando cuerpos. Pastel Lewen dice, el feminismo viene quedando chico hace rato. Yes, Trich. Voy a seguir con un par de cosas. Que ese mismo lo estamos diciendo. Si sos dominante, inconscientemente no sos tan anarque. Yo digo que el 2021 sea el año en el que dejamos de decirle a la gente qué es lo que es y qué es lo que no es. Porque no tengo esperanzas para este año, se acabaron hace muchos meses. Adiós, horóscopos. Pero realmente, y esto es algo que lo escucho muchísimo entre personas, que en especial tipo a espaldas de estas personas, que no solo me parece increíblemente choto y punitivo y desagradable, sino que me duele mucho que haya personas que realmente piensen que el ejercicio de ciertas prácticas o de ciertos deseos es lo que hace que esa persona sea violenta, ¿sí? O que esa persona no sea... O sea, también otra vez, acá definitivamente hay una persona que no tiene la más puta idea de qué es el anarquismo, probablemente. La persona que hizo esta lectura sobre esta otra persona. Pero aunque lo supiera, que no es lo que vamos a discutir acá, hay esta práctica en general, se escucha un montón, que es si tal persona le gusta, por ejemplo, hacer juegos de regresión de edad, o le gusta estar con parejas que hacen juegos de regresión de edad, esa persona es muy subconscientemente una pedófila. Obviamente, repetimos, hay estructuras externas a esto, el abuso existe adentro de las prácticas fetichistas, como existe afuera en absolutamente todos los lugares. No, también, más allá de la identidad, el abuso se repite. Es real que ciertas estructuras permiten que ciertas identidades puedan hacer esas prácticas de abuso muchísimo más impunemente. Pero en realidad es que existen todas las estructuras. Y lo interesante es pensar comunitariamente, por ejemplo, por qué es que se dan y cómo hacemos para desarmarlo, y cómo hacemos para educarnos para que deje de pasar. Porque el daño es algo que puede suceder en un montón de espacios, más allá de, y que sucede en vínculos no heterosexuales y no cis, nada, es interesante como que repensar todo eso en general. Y algo que ya he escuchado muchísimas veces y también en los vivos, es que alguien en algún momento diga el inconsciente, que siempre espero esa persona, aparece por favor, que va a decir que sí. Ataraxia Girls dice, mi pareja es Daddy Dom y eso no lo hace un misógino con otros. Ataraxia Girls, ¿por qué volví a leer su nombre? Dice, mi consentimiento no le consiente con otros. Ese es un tema muy profundo. Nemis Ramona dice, por favor, subí este video luego. Estoy viendo y revisando mucho mis prácticas sexuales, gracias. Anila Conejo, gracias por mencionar que un chico súper sumiso puede ser igual de violento y opresor. O sea, sí. El tema del inconsciente me genera mucha bronca. Primero, por si alguna vez lo usaron sobre ustedes, lo siento mucho. Hay una creencia de muchísima gente y estas ideas vienen de lógicas de criminología racista muy heavy, que es que si vos pensás y tenés ideas, fantasías con algo, es que muy probablemente lo querés llevar a cabo en la vida real. Y primero voy a hablar 2 segundos, aviso de advertencia de contenidos de pederastía.
que pienso que jamás voy a estar en esta conversación, pero lo voy a hacer porque ya escuché esto demasiadas veces. La mayor parte de las situaciones de personas que disfrutan de hacer regresiones suelen ser específicamente personas que disfrutan de jugar a tener una edad que no tienen, ¿sí? Ya sea mayor o menor, ¿sí? Es una práctica que genera muchísima diversión, no es necesariamente sexual, hay muchísima gente que lo hace con amigues, hay muchísima gente que busca cuidadores o gente con la que pintar, jugar, divertirse. O sea, posta, piénselo 2 segundos, o sea, ser niña es lo máximo, ¿por qué no querrías ser una niña? O sea, ¿y por qué no te gustaría, desde mi punto de vista, a mí me gusta ser niña y también me gusta ser cuidadores? Y no hay nada más genial que una niña con quien puedas jugar, que no tengas miedo todo el tiempo porque es muy chique y no sé si mi influencia va a ser buena o mala, tuve una muy mala infancia. Realmente me re divierte cuidar a niñas adultas porque me permite disfrutar un montón de cosas de las experiencias de cuidado y también me permite explorar la ternura y la diversión y como cierta cosa de la ingenuidad y de las primeras veces que cuando somos niñas no podemos hacer. ¿Por qué no? Porque somos niñas y no tenemos ninguna de esas herramientas. Ahora, otra vez se va a dar esta idea de que explorar esto que yo estoy pintando como muy puro y como muy lindo está bien, pero ahora si de repente a mi pareja le gusta jugar a que yo tengo una edad que no tengo, pero yo soy mayor de edad, ya sé, no parece, y jugamos a que yo no estoy consintiendo, entonces tiene un re problema mental y lo tiene que elaborar. Que otra vez es como, ¿cuál es el problema en general que hay con querer jugar con ciertas cosas que son increíblemente complejas? O sea, ¿por qué es que seguimos poniendo trabas en tener un espacio seguro con otros para explorar ciertas cuestiones? ¿Y por qué es que al no hablar de eso también, esto es una realidad? Y esto es lo que más me importa de absolutamente todo, es todo el mundo va a hacer lo que se le cante la tanga siempre, ¿sí? El tema es, o sea, en todos lados, el tema es, vamos a divulgar y vamos a hablar sobre cómo llevar a cabo estas cosas de una forma en donde todos la pasemos bien, o vamos a castigar esas sexualidades, vamos a castigar esas prácticas. O sea, por ejemplo, estoy pensando en una práctica que yo no haga y que no me guste y que... extracción de sangre. He visto extracciones de sangre en vivo muchas veces, me la paso muy mal, no me gusta que me saquen sangre a mí. Y alguien va a decir, ¿por qué querés hacer eso? ¿Por qué te excita eso? Y hay algo muy íntimo, supongo, y extraño en que te saquen sangre. No sé, tal vez estás haciendo un juego médico. El tema es, pese a que no sea lo mío, me parece re vital en que cualquier persona pueda tener las herramientas para poder jugar con eso, para poder investigarlo, ¿sí? Es real que el tópico específicamente de las cosas simbólicas con respecto a la violencia, específicamente con la violencia sexual, siguen siendo un tema increíblemente sensible para hablar y difícil de hablar. O sea, me refiero a jugar a todo lo que tiene que ver con consentimiento, o sea, consentir a jugar a no consentir. Sí, hay 2 personas que están preguntando sobre ese tipo de juegos. Sí, ¿qué pasa? No, eso, ¿cuál es el tema con el roleplay? Bueno, por lo general, algo re interesante es en muchísimas comunidades estadounidenses y también europeas, ya no se habla más de rapeplay, que sería juegos de violación, sino que se habla de fuerza o force play. O se habla de CNC, o sea, de consentimiento... ¿no consensuado? Sí, juegos de consentir o no consentir, etc. Hay muchas palabras y se usan de forma intercambiable, algunas tienen más significados que otras, pero en general lo que hablamos es de jugar a representar una escena en donde sucede algo en donde no consentimos. Por lo general, estas escenas pueden o no tener alguien que habla o alguien que dice algo, a veces se usan palabras, a veces se diagraman guiones. La cuestión es
es una realidad de nuestra vida, es algo que atraviesa la vida de muchísimas personas, ¿sí? Es un miedo constante para algunas personas, es una herramienta de disciplinamiento de los cuerpos. El tema de la violencia sexual está en todos lados, todo el tiempo. ¿Por qué pensamos que nuestra sexualidad no podría agarrar esas temáticas? ¿Y por qué no puede incorporarlo como una forma de también desarmarlo? O sea, yo he jugado muchísimas veces con estas cosas y he jugado de distintas formas. He jugado mucho a, por ejemplo, lo que tiene que ver con predador-presa, que es jugar a que una persona te persigue y vos sos algún animalito. Y es divertido porque jugás a escaparte, jugás a que no te agarren. Y es un tipo de juego de resistencia. O sea, me estoy resistiendo a que alguien me toque. En esos casos a mí me ha divertido un montón. Y como una persona sobreviviente de abuso sexual, creo que muchísimas de esas instancias en mi vida, y lo sé también por otros compañeros que han tenido estas prácticas, ha sido una gran forma de sanar esas experiencias. En particular porque revisitas a veces ciertos escenarios en donde vos tenés el control y donde vos decidís cómo se van a llevar a cabo las cosas. Y después quienes somos sobrevivientes podemos decir con toda claridad que ninguno de esos juegos se asimilan absolutamente en nada a una experiencia de no consentimiento real. Porque hay una gran diferencia entre jugar con ciertas ideas y trabajarlas en un espacio ficcional y desde un lugar con una persona con la que tenés confianza y a través de consentimiento y a través de comunicación, que una situación de violencia y de opresión. Y creo que también se confunde muchísimo esto. Que dos cosas sean similares en aspecto no significa que sean iguales, ¿sí? O sea, que algo sea la representación cultural de una cosa no tiene nada que ver con la experiencia de violencia y de trauma que hay en una experiencia de violencia sexual. Y sí. Hay muchos comentarios. Alguien dijo que sacaba sangre. Por favor, nunca. No te acerques y lo digas. Flor Iván Espadilla dice: igual la persona que dice que todo lo que fantaseas inconscientemente es porque lo querés llevar a cabo es no entender nada del concepto inconsciente, con todas las críticas que igual se le pueden hacer. Nemis Ramona dice: igual yo tengo fetiches que amo y sé que hablarlo y ver coincidencias es algo que me cuesta. Atraxia Girls dice: se convierte en algo positivo con respecto a al forceplay. Feli Ninja Mutante dice: tal cual, creo que no podemos negar las experiencias que traemos y al mismo tiempo nunca sabemos exactamente por qué nos gusta lo que nos gusta. Lo que está buenísimo es poder establecer espacios de... y se termina ahí. No termina ahí los comentarios, se corta ahí el mensaje. Les amo la creatividad. Lo que está buenísimo es poder establecer espacios de acuerdo que resulten seguros para la exploración. Bueno, sí, y que hablarlo hace la gran diferencia, dicen más abajo. O sea, creo que algo que es vital y que intento como reforzar siempre que puedo es algo que alguien dijo recién, que es esto de realmente nunca vamos a saber del todo. O sea, mi única certeza en la vida y lo único que también me da tranquilidad es saber que muy probablemente nunca sepa por qué soy así. O sea, somos como somos por un millón de razones, ¿sí? Culturales, sociales, territoriales, intrafamiliares, experiencias de violencia, experiencias de placer, quiénes somos por cómo vivimos ciertos años formativos de nuestra vida, todo lo que hicimos para desarmar esos años formativos, todo lo que hacemos, cosas nuevas que aprendimos, gustos que tenemos. La realidad es que no hacemos esto con la comida. O sea, no hay alguien como diciendo, no, yo pienso que realmente, tal vez de repente descubramos por qué. De repente decimos, che, las uvas me gustan porque me hacen acordar a una paja que me hice mirando el mar. No sé, hay veces donde hacemos conexiones o decimos, me gusta mucho la torta de manzana porque la comía con mi madre cuando era chique. O decimos, no, ¿sabes qué? Una vez hice una competencia con alguien desde que me bajaba un tarro de mayonesa, desde esa vez no puedo ver la mayonesa. ¿Qué clase de competencia? No soy yo, pero sí es alguien que conozco. Siento que podría ser yo en breve. Y podemos descifrar ciertas cosas, pero hay muchísimas que no. Y gran parte de experimentar nuestra sexualidad tiene que ver con poder convivir con cierta incertidumbre y al mismo tiempo
aprender a no repetir prácticas de disciplinamiento y de patologización sobre eso. Es habilitarnos la exploración en toda su totalidad. O sea, que de repente te guste recibir nalgadas no te hace necesariamente una persona fetichista que ahora no va a disfrutar de ninguna otra cosa. O sea, así como darte cuenta de que realmente lo único que te excita es ver a personas en tacos, no hace que no puedas disfrutar de otras formas de sexualidad. Tal vez solo te gusta eso y está perfecto también. O sea, realmente la forma de decidir, o sea, por ejemplo, algo que se escucha todo el tiempo es: todo bien con estas prácticas, pero mear gente es un límite. Mear gente, o sea, puede ser un límite personal tuyo, en cuyo caso está perfecto, está bueno tener límites. Pero la violencia que a veces hay sobre el colectivo de la gente que juega con mierda o con pis, y es especial la gente que juega con pis, que bardea a la gente que juega con mierda. Y La brecha. la verdadera brecha. La gente que juega con mierda ahí como... Supongo que somos los enfermos, ¿no? Y lo cual sigue, o sea, siempre tiene que haber alguien para cagar a piñas, tipo, siempre tiene que haber alguien al fondo a quien pisar para sentirnos mejor con nosotros. Ah, pero la gente que juega con vómito. Esa es la gente que vamos a... ¿Sabes a quiénes vamos a odiar? A les vainillas, que ahora usan nuestros chokers. A mí me barrieron todo el secundario por ser goti, que ahora está de moda. Caro 8607 y nada que ver, bueno, con respecto a lo anterior, nada que ver porque una es para dar placer y diversión a las dos partes. ¡Ay, se me van los mensajes! Y la otra es dado dolor y sufrimiento al otro. Pastel Nehuen, un mensaje increíble diciendo: amo cuando me piden análisis de sangre y no sabía que existía como práctica BDSM. Has despertado un monstruo. ¿Sabes cuánta gente que conozco que disfruta de las extracciones? O sea, conozco gente que tipo, podría ir de Levante a Medicina, ¿entendés? Y yo estoy ahí, tipo, me das pesadillas. La gente como vos me da pesadillas. Perdón, Maru Yakawa hace resaltó lo que todo el mundo creo que quiso resaltar en su mente mientras lo dijiste: cagar a piñas. Bueno, hay, para ir cerrando, para mí, un par de cosas que son vitales es entender cuáles son los mecanismos que funcionan en esto. O sea, continuamente se forman estas situaciones en donde buscamos algo, un mártir y alguien a quien salvar. O sea, por ejemplo, o alguien que se le permite, otra vez, cuando se permite algo en un discurso es porque ese discurso tiene cierto poder o está teniendo cierto poder, aunque sea dentro de esa misma microestructura. Por ejemplo, si el feminismo piensa que lo que es salvable del BDSM, o sea, qué autoridad tienen para lo que es salvable son las mujeres dominatrices, porque emulan su fantasía misándrica o lo que sea, o emulan su idea de que igualdad es estar en una posición de poder, entonces están permitiendo, o sea, están diciendo qué se permite y qué se castiga, ¿sí? Y repetimos eso con un montón de otras prácticas. Vamos a decir que esta práctica está bien y que esta práctica está mal, sin pensar en el contexto en el que se da y sin pensar en las formas que se dan. O sea, hasta... y es también lo que se critica cuando se habla del amor romántico, aquella cosa que pensábamos que es... estoy a favor del amor romántico, por si las dudas alguien vaya a saltar. Me había asustado. Pero me refiero a veces se dice... Una de las grandes visibilizaciones en los últimos años fue decir... Esto que parece re idílico y re hermoso contiene 1 millón de violencias también, ¿sí? Y es una realidad, o sea, la violencia es inteligente. No va a aparecer en los lugares más obvios, aparece en todos los lugares, por eso es difícil desarmarlas, si no estaríamos en otro momento, estaríamos todos cagándonos a palos en otro espacio. Bueno, eso fue yo, no leí ninguna de las cosas que me mandaron. Algunas sí. Línchenme, pero bueno. Nos vemos en breve, en unos días vamos a estar haciendo un nuevo vivo sobre negociaciones eróticas y se vienen unos reposteos. Perdón, Marcia Lapio que preguntó cómo empezar si recién de grande te das cuenta que te gusta algo nuevo, cómo dominar. Quedan 30 segundos, pero tenemos un mensaje. Mándanos un mensaje y también tenemos un montón de videos tipo BDSM 101 sí. en YouTube. No, acá no, porque no se guardaban en Instagram. Pero tenemos en YouTube
casi todos los videos. Buscanos como Kinky Va en YouTube y también tenemos material para darte, así que mandanos un mensaje privado. Y nos estamos viendo muy breve y les amo mucho y les extrañaba y... Adiós.